La Fiscalía de Guanajuato actualizó la cifra de jóvenes muertos, jóvenes que fueron ejecutados durante una posada en el municipio de Salvatierra, en Guanajuato. Fueron 11 las víctimas en total, no 12 como se manejó en un inicio este saldo de los jóvenes asesinados. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el Estado necesita un trato especial ante la violencia que lo azota y que azota a la población de Guanajuato prácticamente en todos los rincones de este estado, pequeño estado del Bajío mexicano, donde pues se ha convertido prácticamente en una zona de guerra controlada por los narcotraficantes y los grupos del crimen organizado. El presidente López Obrador pidió que el fiscal sea destituido, lleva casi 14 años, imagínense, el fiscal general de Guanajuato, con lo terrible que esto ha sido para todos los guanajuatenses. Por lo pronto, los cuerpos de las víctimas del fin de semana en Salvatierra ya fueron entregados a sus familiares y se prevé que sea este mismo martes cuando sean sepultados. Ya le decía, la Fiscalía de Guanajuato corrigió el número de muertos de esta masacre registrada el fin de semana de 12 a 11 en el municipio de Salvatierra, Guanajuato. A decir de la dependencia, la confusión se dio luego de que un lesionado de otro hecho ingresó al hospital a la misma hora que lo hicieron las víctimas de este ataque contra jóvenes. Uno de los sobrevivientes de esta masacre de Salvatierra, Guanajuato, relató lo que sucedió la madrugada del 17 de diciembre. A decir de la víctima, un grupo de hombres llegó a la posada e intentó accesar, pero los jóvenes les pidieron que se fueran porque se trataba de un evento privado, no los conocían. Sin embargo, los agresores regresaron más tarde y comenzaron a disparar en contra de los asistentes a esta posada de fin de año. Mientras que de parte de la Federación las autoridades tienen diversas hipótesis, una de ellas el consumo de drogas. Lo dijo ayer el presidente López Obrador, que vaya que suena bastante raro que un mandatario, que un presidente de la República se adelante a las investigaciones judiciales. Normalmente son los que tienen más posibilidad sí de conocer información, pero de ser herméticos, sobre todo porque hay dolor de familias. Imagínense, 11 jóvenes asesinados a balazos, y el presidente López Obrador lo relaciona con el consumo de drogas y con la compra de este tipo de sustancias. Esto fue lo que dijo ayer en su conferencia. Aquí vamos a dar más información, ya hay algunas hipótesis, pero no podemos adelantar nada todavía. Es de los estados, y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja con más consumo de droga en el país. Por cierto, este lunes los cuerpos de los 11 jóvenes asesinados, le decía, ya fueron entregados a sus familiares, por lo que serán velados en sus lugares de origen. Se prevé que esta tarde también sean sepultados los cadáveres de estos jóvenes. Lo cierto es que este no es el único hecho violento que se suscitó en Guanajuato en los últimos días y en las últimas semanas y meses. De acuerdo con la organización Causa en Común, son más de 40 las masacres que se han registrado en lo que va del año, en 2023, en Guanajuato, y que han dejado miles de muertos, colocando al estado entre los más peligrosos de México y del mundo. Los detalles en la siguiente nota. Durante este 2023, Guanajuato se convirtió en la entidad con más violencia en el país, al acumular 3.029 homicidios dolosos, esto de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, esta situación ha sido recurrente en Guanajuato, y es que pese a los esfuerzos del gobierno por erradicar la violencia e inseguridad, la entidad se ha mantenido como la más insegura en los últimos 5 años. Aquí están las 6 entidades que concentran los homicidios dolosos: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Del total de homicidios dolosos, estas 6 entidades concentran el 47%. Para que se dé una idea, en 2018 el estado sumó 3.517 personas asesinadas.
En 2019 alcanzó más de 4,000, mientras que en 2020 se reportaron 5,370 homicidios, siendo este año el más violento. Para 2021 y 2022 se reportaron 4,333 y 4,329 crímenes respectivamente. Hay que señalar que Guanajuato ha registrado al menos 48 masacres en el último año, ubicando su tasa de homicidio en 70 por cada 100,000 habitantes. Por su parte, entre 2018 y 2023 se han reportado 174,371 homicidios dolosos en todo México. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y por toda esta situación, el presidente López Obrador reconoció que Guanajuato necesita un trato especial para tratar de frenar, de disminuir la violencia en esta entidad. Esas fueron sus palabras. Guanajuato requiere de un trato especial. Lo hemos venido diciendo. Ya son varios casos así. Y es un problema, yo considero, estructural, de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias, factores. El presidente también pidió la renuncia de Carlos Samarripa, el actual fiscal de Guanajuato, a quien acusó de tener influencias en el Estado para permanecer por más de una década en el puesto, así lo dijo. Y por eso también mi insistencia respetuosa en que se cambie al fiscal, que lleva 13 años y tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección. Es como si él fuese el gobernador, apoyado por grupos con mucha influencia. ¿Y quién es Carlos Samarripa? ¿Cómo llegó a la Fiscalía de Guanajuato? Le platico. Samarripa es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle, El Bajío, y maestro en Ciencias Jurídicas Penales por la Universidad del Estado. A nivel profesional se desempeñó como oficial ministerial, secretario de agencia, delegado y agente del Ministerio Público, así como director general de averiguaciones previas, coordinador general de Policía Ministerial y subprocurador de investigación especializada. En 2009, durante el gobierno de Juan Manuel Oliva, Samarripa llegó a la Fiscalía de Guanajuato. Tras la designación de Diego Sinue como gobernador del estado en el 2018, el actual gobernador, defendió la permanencia de Samarripa con el argumento de que era la persona idónea para ocupar la titularidad de la Fiscalía, pese a los señalamientos en su contra y pese pues que en ese entonces ya estaba el estado que ardiendo, y ahora se mantiene así o peor de cómo llegó el actual gobernador Diego Sinue. Guanajuato requiere de un trato especial en materia de violencia, de inseguridad, de combate a grupos del crimen organizado. Eso lo dijo ayer el presidente López Obrador, pero prácticamente es todo el país. Guanajuato es un estado que efectivamente está entre los más peligrosos de México y del mundo, de los más inseguros, y los datos de homicidios dolosos, de ataques, de masacres, así lo hacen ver, y es la realidad. Está gobernado por el PAN desde hace mucho tiempo, prácticamente todo el tiempo ha sido gobernado por el PAN, y no parece que vaya a haber alternancia, por cierto, en el 2024, por lo menos eso es lo que dicen hoy las encuestas. Vamos a ver qué sucede, si caldo de cultivo que significa la violencia, la inseguridad y este tipo de escándalos y tragedias como la matanza de 11 jóvenes, pues si no le quita poder político a los actuales gobernantes y al PAN en esta entidad que lleva, le decía, prácticamente toda la vida siendo panista. Sí, es una entidad muy peligrosa de corte panista, pero requiere un trato especial todo el país. Muchos estados que, por cierto, gobierna Morena, por ejemplo, como el estado de Sonora, que es gobernado por Alfonso Durazo, quien fue, pues, 4 años prácticamente secretario de Seguridad Federal, y vea cómo está el país. Hoy, más que nunca, hay inseguridad, violencia, mayor número de muertes, de homicidios dolosos, incluso comparado con el sexenio de Felipe Calderón, cuando hubo una guerra en contra del crimen organizado, del narcotráfico. Lo mismo con Enrique Peña Nieto, que superó a lo de Calderón. Bueno, hoy estamos peor y todavía no termina el sexenio en términos de homicidios dolosos
y de otros delitos, aunque el gobierno de pronto se llena la boca diciendo que no, que vamos mejorando en algunos otros tipos de delitos que se cometen en el país. Lo cierto es que la estrategia no ha funcionado. Lo mismo podríamos decir, digo, Alfonso Durazo le decía, pues paradójicamente fue el secretario de Seguridad Federal y tiene su estado también hecho un desastre, está que arde el estado de Sonora y quizás eso sea un reflejo, pues de efectivamente, si no lo pudo controlar a nivel nacional, ¿cómo iba a controlar tampoco a nivel estatal? Pues ni eso está pudiendo hacer Alfonso Durazo, pero nos podemos ir así en otros estados, en Michoacán, gobernado también por un morenista, no se diga Guerrero, gobernada por una morenista, el estado de Sinaloa, gobernado por un morenista, y así nos podemos ir prácticamente por toda la República Mexicana hablando de este tipo de ataques, de masacres que el presidente al inicio del gobierno decía que ya no sucedían, por arte de magia no iban a suceder masacres en su administración. Bueno, la cuenta, pues ya para qué la hacemos, es de muchas de estas tragedias que se han vivido en el país. No solo Guanajuato necesita un trato especial, lo necesitan muchas entidades del país y en general el país. Se necesita hacer algo en este tema de la política de seguridad. Estamos ya a 6 meses de que concluya el gobierno, difícilmente se va a cambiar ya pues todo lo malo que se mantuvo en este gobierno, pero ojalá que los candidatos, las candidatas en particular, que van a competir por la presidencia de la República, tengan desde ya, desde ahorita, una estrategia distinta para combatir el crimen organizado y para que los criminales pues no anden como Juan por su casa, ahora sí, como se dice coloquialmente, queriendo entrar a una fiesta donde no los vinieron, no fueron bienvenidos los criminales, van por sus armas, regresan y matan a 11 jóvenes, así de fácil, ¿eh? ¿Y sabe qué rastro, qué pista hay de los criminales, de los asesinos de los jóvenes? Ninguna hasta el momento. Así las cosas, esa es la realidad de México, muy lamentablemente.